los que se están conectando en este momento por el Facebook de Cuba Decide, mi página personal, y también por el canal de YouTube de Cuba Decide. Hoy es viernes 5 de noviembre y estamos invitándolos a todos a quedarse conectados por los siguientes 20-25 minutos para la grabación del programa de radio Tú Decides, que como ustedes saben sale mañana, sábado, y también el domingo justo a la 1 de la tarde por las ondas de Radio Martí, directamente hacia la isla. El espacio de hoy va a estar dedicado sobre todo a responder a las preguntas que, los comentarios, las sugerencias que ustedes nos han hecho en redes sociales en las últimas semanas. La semana pasada no salimos y hay varios temas que son fundamentales, ¿no? Y de los que queremos hablar, desde los que desde Cuba Decide también estamos promoviendo, ¿no? El más importante de ellos, por supuesto, son las manifestaciones masivas convocadas para el 15 de noviembre, la difamación que el régimen ha comenzado contra cada uno de los organizadores, contra cada uno de los participantes. ¿Qué se está haciendo a nivel internacional? ¿Qué acaba de hacer el Congreso de los Estados Unidos? ¿Cómo eso se relaciona con lo que pasó en Europa? ¿Qué hicimos en Uruguay? ¿Qué puede hacer tanto el presidente del Uruguay como otros presidentes de la región? Y todo lo que también usted puede hacer desde donde sea que nos está viendo. Así que, por favor, quédense conectados. Los próximos 20-25 minutos, les prometo, no más de ese tiempo, y escríbanos sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas, y las estaremos contestando en la medida de nuestras posibilidades lo antes posible. Con eso, comenzamos la grabación del programa de radio Tú Decides. Buenas tardes a los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides, para reflexionar sobre la realidad cubana, para reflexionar lo que está ocurriendo en nuestro país, pero también para invitar a la acción, esa acción que es fundamental para salir de la profunda crisis en la que está el pueblo cubano, y esa acción que en primer lugar está movida desde el pueblo cubano, ¿no? Y esa demanda nace de la ciudadanía cubana. La hemos estado escuchando por décadas, pero muy alto y a muy alto costo durante el último año, sobre todo el pasado 11 de julio y ahora también en esta convocatoria a las manifestaciones del 15 de noviembre. Pero acompañando al pueblo cubano dentro de la isla está esa parte del pueblo cubano que vive fuera, y está también el esfuerzo que se hace delante de la comunidad internacional. Como ustedes saben, nosotros trabajamos mucho, no tanto en la movilización interna como en la movilización de la comunidad internacional, y en estas 2 últimas semanas hay varias preguntas que hemos recogido, tanto desde las redes sociales como de nuestra red de promotores en la isla, y queremos conversarlas con ustedes. Entonces el programa de hoy tiene un poco una dinámica diferente. Ale, que me acompaña aquí detrás de cámaras y micrófonos, va a estar recordándome cuáles son las preguntas o los puntos que durante estas últimas semanas, 2 semanas, han sido tema de discusión o de sugerencias o simplemente cuestionamientos que nosotros podemos responder. Y el primero, Ale, es... La primera pregunta, Rosa, está relacionada con lo que ocurrió en el Vaticano hace aproximadamente 2 semanas. Llegaron muchas preguntas y muchos comentarios en redes sociales respecto de esto. Estamos tratando de consolidar en una pregunta general que diga que está relacionada con cuál es tu opinión respecto de la prohibición que sufrieron los cubanos que intentaron llegar hasta la Plaza de San Pedro hace un par de domingos atrás. Además de eso, tú has tenido la oportunidad de conversar directamente con el Papa Francisco. ¿Qué tan informado está el Papa Francisco de la situación que se vive en Cuba? Eso es una forma general de recoger todas las preguntas y comentarios que recibimos al respecto. Sí, por supuesto, lo que ocurrió en Roma con los peregrinos cubanos, con ese pedazo del pueblo cubano que fue
al Vaticano a pedir una oración, a pedir una palabra de solidaridad con las aspiraciones más básicas de derechos humanos y de democracia del pueblo cubano, el trato que recibieron los cubanos en Roma y en el Vaticano de parte de la policía italiana, supongo que también de la policía del Vaticano, simplemente muy lamentable e injustificable. A ver, ya sabemos que el régimen cubano había movido sus piezas y había denunciado, por supuesto, con argumentos falsos, incluso acusando de terrorismo a algunas de las personas que iban, como es el caso de Alex, y por experiencia propia yo sé que las policías en los países democráticos actúan de oficio, ¿no? Y ante una amenaza de terrorismo o ante una denuncia de atentado, simplemente actúan y toman las medidas de seguridad que tengan en sus protocolos. Me ha pasado a mí, ¿no? Que he sido arrestada en Perú por una supuesta alerta de Interpol que nunca existió, pero que el régimen cubano se aseguró de poner en los sistemas de migración peruanos, por ejemplo. Con lo cual, desde ese punto de vista, uno puede entender lo que pasó, no así justificarlo. Es necesario y queda pendiente una disculpa de parte de las fuerzas policiales italianas con ese pedazo de pueblo cubano que simplemente estaba en Roma intentando llegar a la plaza de San Pedro gritando Dios, patria, vida y libertad, un pueblo que está luchando en muchos sentidos solo y que necesita de esa palabra y de ese acompañamiento también, también desde la iglesia. Yo sé que muchas de las preguntas estaban relacionadas con la audiencia que mi familia tuvo con su santidad, con el Papa Francisco, en el año 2014, ese encuentro nosotros lo recordamos con mucho agradecimiento hacia su santidad por dedicarnos casi media hora en audiencia privada en Santa Marta. De ahí puedo decirles que menos en el año 2014 el Papa estaba informado sobre lo que pasaba en Cuba, así nos aseguramos nosotros también de que lo estuviera el pueblo cubano que está pidiéndole una oración y una palabra a su santidad. Lo que quiere es eso, ¿no? Lo que quiere es el acompañamiento de parte también de quien es el pastor, de buena parte, de la sociedad cubana. Y yo creo que su santidad tiene el desafío de responder a esa petición, ¿no? Tiene el desafío de acompañar las aspiraciones de ascender a los derechos humanos, ¿no? que son también parte del humanismo cristiano para el pueblo de Cuba, ¿no? Seguimos esperando esa oración y ese pronunciamiento. Yo espero que llegue pronto, ¿no? Por el bien de Cuba, también por el bien de la Iglesia Católica cubana, ¿no? Y bueno, por otra parte, el papado, los papas durante el siglo pasado y este siglo también han sido muy claros, creo yo, con respecto a lo que significa el comunismo, ¿no? Desde Pío XI, en los años 30, y su famosa frase, de hecho fue toda una encíclica dedicada a esclarecer el peligro que significa, la amenaza que significa el comunismo para la humanidad. Su famosa frase del comunismo es intrínsecamente perverso, ¿no? Hasta Pablo VI, que fue el Papa, por cierto, que creó la Vicaría de la Solidaridad en Chile para dar refugio y para proteger a los chilenos que eran perseguidos por la dictadura de Pinochet, bueno, hasta Juan Pablo II, acompañando al pueblo polaco y a los pueblos que estaban bajo el yugo del comunismo en Europa Central y Europa del Este a ascender a los derechos y a la libertad, ¿no? Y yo creo que no podemos analizar lo que está pasando también sin mencionar tantos sacerdotes, tantos curas, tantas monjas que dentro de la isla están acompañando al pueblo cubano, ¿no? Desde el acompañamiento directo de todos los días hasta las manifestaciones públicas, ¿no? Como
como lo hemos visto con el padre José Luis Pérez Soto, con el padre Alberto Reyes, con el padre Castor, que fue agredido durante las manifestaciones del 11 de julio o el mensaje final de estas últimas semanas de Monseñor Dionisio desde Santiago de Cuba, haciendo un llamado al cese de la violencia y, al respeto a los derechos humanos para los cubanos. Por supuesto que ese acompañamiento tiene que seguir creciendo, y que al final del día todos somos pueblo cubano y este pueblo ha dicho se acabó. Es hora de recuperar la patria, la vida y la libertad. Pero hay más preguntas, Ale, ¿verdad? Sí, Rosa, también nos llegaron durante las últimas 2 semanas muchas preguntas respecto a tu visita a Uruguay. Estuviste hace aproximadamente 2 semanas con el presidente Lacalle Pou en Uruguay, en Montevideo, y las preguntas y los comentarios que llegaron iban referidos hacia qué es lo que puede hacer una nación como el Uruguay, un presidente como el presidente Lacalle Pou, que ha sido muy directo respecto a la situación en Cuba. ¿Qué es lo que pueden hacer desde ese lugar del mundo? Bueno, mucho, mucho, y hay que decir que el presidente Lacalle está totalmente comprometido con un hemisferio libre de dictaduras. Mi visita al Uruguay fue muy inspiradora en ese sentido. Estuvimos más de una hora con él, con el presidente de Lacalle. Quedó muy claro su compromiso, quedó muy claro que lo que había pasado en la CELAC, lo que todos vimos en la CELAC, cómo se enfrentó claramente desde la tranquilidad que da ser un demócrata libremente electo, llevando adelante una democracia moderna dentro de América Latina, en nuestra región, a este títere de los Castro que estaba allí sentado y que no podía ni tan siquiera responder a cuestionamientos tan simples como: en mi país la oposición puede recoger firmas y puede utilizar todos los mecanismos democráticos para hacerse escuchar. En el suyo los que dicen lo que piensan están en prisión o sufriendo la violencia. Me quedó muy claro que lo que pasó en la CELAC no es un hecho aislado, sino que es la manifestación del compromiso constante que el presidente Lacalle tiene con los derechos humanos en todas partes. Y desde América Latina hay mucho que se puede hacer, ¿no? Para empezar, el usar el sistema interamericano, que son todas las herramientas que tiene la OEA para apoyar al pueblo cubano a recuperar su soberanía, y eso significa también para levantarle el costo a la represión, ¿no? Represión como la que está ocurriendo en estos momentos en nuestro país y que está anunciada para el 15 de noviembre, como exigir y dar seguimiento a cada uno de los presos políticos, exigiendo su libertad inmediata y garantías para su vida, que cesen estos deportamientos forzosos que hemos visto en los últimos tiempos, en realidad en los últimos años, donde el régimen, básicamente la única opción que le da a los disidentes o a los activistas o a los artistas es la expulsión del país, como le ocurrió a Hamlet Labastida y a la poeta Catherine Bisquet. De todo esto estuvimos hablando con el presidente, también de cosas tan concretas como terminar con estos esquemas de tráfico de personas y de espionaje y de trabajo forzoso, que son muchas de las brigadas médicas en el exterior, donde más del 80%, menos del 20% va a los médicos, y el resto va a los bolsillos de los militares. Sabemos que lo que va a los bolsillos de los militares en Cuba se traduce en más represión para el pueblo cubano. Ya desde el Uruguay habían cerrado uno de uno de esos contratos corruptos, están revisando el resto, y ahí también tenemos a un presidente que está listo para liderar, para reunir, para inspirar a otros presidentes
en América Latina a que tomen pasos similares, no solo en América Latina, ¿no? En todo el hemisferio, y eso es un punto que necesitamos, es decir, América Latina es fundamental para apoyar al pueblo cubano, para subirle el costo a la represión de parte de la dictadura, para apoyar un cambio democrático en la isla según lo decidan los cubanos, y por eso insistimos tanto en que la herramienta debe ser democrática y debe darle la oportunidad de participación a todos los cubanos. Por eso apoyamos un plebiscito vinculante, pero sabemos que antes del plebiscito hay que forzar a ese régimen a someterse a la voluntad del pueblo, y eso requiere el apoyo de América Latina. Desde Uruguay lo tenemos, va a seguir creciendo como ha crecido también desde Europa y desde Estados Unidos. Pero había más preguntas. Justamente desde Estados Unidos, Rosa, esta semana la Casa de los Representantes del Congreso de los Estados Unidos aprobó una resolución por amplia mayoría en apoyo de las manifestaciones del pueblo cubano, tanto la del 11 de julio como la que está anunciada para el 15 de noviembre. ¿Qué nos puedes contar de esto? ¿Has tomado contacto con algunos de los representantes que impulsaron esta resolución? ¿Qué importancia tiene esta resolución para el pueblo cubano? Mira, es muy importante. Yo sé que la gente puede pensar, bueno, más palabras, ¿no? Más declaraciones. Hay una diferencia radical entre una declaración y el acuerdo de todo un Congreso, ¿no? Por amplia mayoría, el Congreso de los Estados Unidos, en un proyecto de ley que esta resolución estuvo presentada por la congresista demócrata de la Florida, Debbie Wasserman-Schultz, junto con el congresista Mario Díaz-Balart y el congresista Albio Sires, ambos cubanoamericanos, uno demócrata y otro republicano, y este es el gran valor también que tiene, el hecho de que de manera bipartidista, de manera transversal, hubo un apoyo generalizado a la causa de la libertad de Cuba, a apoyar a los que dentro de la isla están protestando pacíficamente. Si uno lee los puntos que el Congreso hace, tanto los que hace de cara al régimen cubano como los que hace de cara a la propia administración, al presidente Biden, coinciden casi absolutamente con las propuestas que desde hace meses ha hecho Pasos de Cambio, o sea, la sociedad civil cubana, en este esfuerzo que hicimos por recoger las propuestas y las opiniones de los miembros de la sociedad civil y de la oposición, y que luego fueron aumentadas y mejoradas después del 11 de julio con puntos como el acceso a Internet, que la administración ayude a que haya acceso a Internet independiente y sin intervención del régimen cubano para los ciudadanos de la isla. Esto está en esa resolución como una petición al presidente Biden, también está, y esto ha sido una parte fundamental porque era el primer punto de Pasos de Cambio, ha sido el primer punto nuestro cada vez que hemos hablado con la administración, y es que es importante que se denuncie al régimen cubano, pero que también se apoye directamente las aspiraciones democráticas del pueblo cubano en los foros internacionales, que se invite a otros países, tanto en el hemisferio como en Europa, como en el resto del mundo, a apoyar estos puntos, ¿no? Que no se considere a Díaz-Canel o a cualquiera de los títeres que pongan los militares como iguales de presidentes democráticos. Esto también es parte de esa resolución, y en ese sentido agradecemos, ¿no? Agradecemos al Congreso de los Estados Unidos por escucharnos como pueblo, por escucharnos como sociedad civil, y yo creo que es una victoria de todos los cubanos que están trabajando por el cambio de sistema en Cuba, y yo creo que tenemos que seguir empujando, ¿no? Porque ya las peticiones que hacemos a la administración ya no solamente la hace la sociedad civil, ya no solamente la hace los cubanos en los Estados Unidos,
también las está haciendo directamente el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Y eso se relaciona y se parecen, de hecho, se parecen mucho a la resolución que hizo el Parlamento Europeo, ¿no? Y que se aprobó hace unos meses y que también coinciden mucho con los puntos de pasos de cambio y con lo que hemos venido trabajando de frente al Parlamento Europeo, ¿no? Entonces ya no le estamos diciendo a la Unión Europea, por favor, la sociedad civil te pide que hagas esto, ¿no? Ahora se lo está pidiendo el Parlamento Europeo, que tiene un mandato, les está ordenando hacerle caso a esas propuestas de la sociedad civil porque las está asumiendo como suyas. Lo mismo ha hecho el Congreso de los Estados Unidos. ¿Eso es suficiente? No. Es importante, es fundamental y es algo que tiene que pasar para que nosotros podamos ver después más acciones desde los gobiernos. Sí lo es. Por tanto, también alegrémonos, ¿no? Con estos pasos, que en realidad no son tan pequeños, son grandes pasos, que no son todavía el definitivo, pero que van en la dirección definitiva y que son una respuesta muy importante, muy a tiempo, a la campaña de difamación que el régimen tiene contra los organizadores del 15N dentro de la isla de manera tan peligrosa contra cada uno de ellos, contra Junior, contra Sailí, contra los organizadores que no son tan visibles, pero que ya han sido expulsados de sus trabajos desde Holguín hasta Guantánamo, hasta Pinar del Río, que están siendo amenazados por la seguridad del Estado, que están siendo llamados a los calabozos para ser interrogados. Eso está pasando por decenas o por cientos dentro de la isla en este momento y por eso es tan importante que estos cuerpos parlamentarios que son tan poderosos a nivel no solo nacional, sino también tienen una influencia en la comunidad internacional, alcen la voz. Y alcen la voz con una resolución votada, no solamente con una declaración, sino aprueben resoluciones en apoyo a esas personas que protestan y que han sido tan difamadas y que están siendo amenazadas también por el régimen cubano. En la campaña de difamación han estado también intentando mezclar todo como siempre, acusando y difamando sobre personas también en el exilio, como Ramón Saúl Sánchez, como Orlando Gutiérrez. La mejor respuesta es: apoyamos el derecho del pueblo cubano a tener derechos, porque de eso se trata. Y además te estamos advirtiendo, régimen cubano, que te estamos mirando, y a los militares que no se atrevan a usar la violencia, que no se atrevan a usar la represión. Dichos del Parlamento Europeo, dichos del Congreso de los Estados Unidos. Y por supuesto, nos vamos a encargar de que a esas palabras se les dé seguimiento y de que tengan consecuencias, porque ahora forman parte de la ley de estos cuerpos, no tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos. Y en ese sentido, yo creo que se nos está acabando el tiempo. No sé si hay otras preguntas, pero Hay un último comentario sobre algo que apareció también esta semana, parte de la propaganda difamatoria, ¿no? Que intenta confundir a la opinión pública internacional. Una noticia que apareció estos últimos días diciendo que las personas que hacen las leyes en Cuba le están entregando mayores derechos a los protestantes acusados de crímenes. Nos han hecho saber, nos han enviado esa noticia por muchas redes sociales, por mensajes internos y también por los comentarios, para que nosotros comentemos, aprovechando este espacio, Rosa, sobre eso. Sí, esto obviamente forma parte de la campaña que tiene el régimen cubano de propaganda. El régimen cubano se ha preparado muy bien para el 15N, por eso nosotros también tenemos que prepararnos bien. No solamente con la campaña de difamación, sino con la campaña de terror, que es todavía peor, contra el pueblo cubano. El terrorismo de Estado ejercido todos los días, con esas peticiones fiscales donde se le piden hasta 25 años de cárcel a muchachos por tener un
celular y caminar el 11 de julio gritando libertad. O las condiciones tan pésimas y de tortura en la que tienen a muchos de los que están presos desde el 11 de julio, como es el caso de José Daniel Ferrer, que lo tienen en una celda tapiada, sometiéndolo a altos ruidos durante todo el día, sin poder respirar, tiene problemas para respirar, sangrando por la boca, con dolores de cabeza constante, y en esta tortura lo mantienen desde hace casi 4 meses. Condiciones similares hay para otras de las personas, para muchos, ¿no? De los que han estado o están todavía recluidos después del 11 de julio, y todo esto forma parte de la campaña de terror, ¿no? Y por eso se llama terrorismo de Estado, porque, y lo hemos dicho muchas veces, pero lo repito, ¿qué significa terrorismo, no? Terrorismo es la acción ejercida con el fin de infundir el terror, o sea, de infundir el miedo en un grupo poblacional o en un grupo social que sea. Eso lo hace el régimen cubano desde el Estado todo el tiempo, con sus leyes restrictivas, con sus campañas de difamación, con esta prisión política masiva para cientos de cubanos, con los golpes en las calles, con el anuncio de estado de sección y de militarización, con la ridiculez de sacar esas fotos de otros cubanos con palos y con armas contra el pueblo cubano. Eso es una estrategia para infundir el terror, y una estrategia muy grave, porque una estrategia que causa mucho sufrimiento en el proceso, con torturas para los prisioneros, con amenazas, con interrogatorios, hasta con muerte, ¿no? Como le pasó a Dioris Laurencio y probablemente a otros el 11 de julio. El terrorismo de Estado, por cierto, es un crimen, y es un crimen de lesa humanidad. Esos no prescriben, y esto, de paso, que sea una advertencia para todos los que todavía están de alguna manera enredados dentro de ese sistema criminal y corrupto que es el Estado totalitario cubano, que se salven ahora, que no levanten ni un palo ni un arma contra sus hermanos, porque eso los haría cómplices y los haría, de hecho, criminales. Y esos son crímenes de lesa humanidad, ¿no? Los mismos, por supuesto. De hecho, por esos crímenes, la Corte Penal Internacional acaba de anunciar que está abriendo un caso contra Nicolás Maduro y contra el régimen venezolano. Lo mismo pasará en nuestro país, porque los crímenes están muy claros. Entonces es hora de someterse a la voluntad soberana del pueblo cubano, y esa voluntad es una voluntad de cambio, y es lo mejor para todos. Es lo mejor para los que están en el poder, es lo mejor para esa amplia masa, para esos millones de personas que constituimos el pueblo cubano, y que todo lo que queremos es tener un país normal, que todo lo que queremos es poder prosperar en nuestro país con el fruto de nuestro trabajo y construir esa isla, ¿no? Esa gran casa que podemos construir los cubanos. Es ridícula la propaganda del régimen, ¿no? Que se atrevan además a publicar en medios internacionales que nada más y nada menos están dando mayores libertades o mayores derechos para las personas que protestan en Cuba. Esto no solo es mentira, ¿no? Porque en Cuba el régimen no solamente tiene una ley que viola el derecho, sino en el momento que lo necesite, viola su propia ley para violar los derechos, ¿no? No necesitamos leyes que den más derechos. Necesitamos un sistema que garantice todos los derechos, que garantice los derechos humanos, ¿no? Y no que los ponga como un privilegio o un permiso que da la dictadura según entienda. Por eso es que se va a salir a protestar el 15N. Por eso se ha salido durante todo este año. Eso estaban reclamando los cubanos en las calles el 11 de julio, muy clarito. Cambio de sistema. ¿Hacia dónde? Hacia la democracia, hacia el Estado de Derecho. Y ese Estado democrático y de derecho hoy está mucho más cerca. Nos vemos el próximo viernes. Muy buenas tardes.